¿Cuáles son los objetivos de la epidemiología? Investigar y controlar una enfermedad cuya causa se desconoce inicialmente. En el pasado, este era probablemente uno de los objetivos más importantes de la epidemiología, y si bien continúa siéndolo, cada vez es más difícil encontrar agentes causales de enfermedades, ya que se los conoce. Lo que más se hace actualmente es buscar factores de riesgo, únicos o asociados con otros, que expliquen en parte la frecuencia de una enfermedad. Veamos un ejemplo antiguo: el estudio de una epidemia de cólera en Londres en el año 1854. En esa época, las epidemias de cólera eran muy frecuentes y producían gran número de muertes. Estamos hablando de una época anterior al desarrollo de la microbiología, cuando se creía que el cólera difundía por el aire y el Vibrio cholerae era totalmente desconocido. De este estudio se encargó un tal John Snow. Acá pueden ver un mapa del centro de Londres, donde este señor dibujó una línea roja por cada muerto de cólera en el domicilio correspondiente. En esta epidemia, que duró 10 días, se registraron 500 casos fatales. En el centro del mapa se aprecia una zona donde la concentración de casos parece mayor. Snow buscó factores que pudieran explicar la frecuencia de casos. Entre ellos, incluyó las bombas de agua. En esa época no había agua corrientes en Londres, los vecinos se proveían de bombas públicas distribuidas regularmente. Acá podemos apreciar su distribución. Después trazó círculos del mismo radio alrededor de cada bomba. A continuación, contó los casos ocurridos en cada círculo. La cantidad de casos era abrumadoramente mayor en los alrededores de la bomba de la calle Broad. Como consecuencia de esta observación, se clausuró esa bomba y los casos inmediatamente cesaron. A partir de este estudio, se supo que el cólera se transmitía por agua y se reforzaron los procedimientos para garantizar la higiene de las fuentes. Sin embargo, el vibrión colérico continuó siendo desconocido hasta la década de los 80. Este ejemplo es sumamente valioso y es citado en muchísimos libros de epidemiología. Snow aplicó muchas de las herramientas que aún hoy nos ofrece la epidemiología. Primero, observó y describió. Luego elaboró una hipótesis. A continuación realizó un estudio analítico para contrastarla, buscando asociaciones entre posibles factores causales y el efecto. Finalmente realizó una intervención. Obviamente que el estudio de Snow no es el único en su tipo. Otro ejemplo, también en el Reino Unido, es que mediante un estudio epidemiológico se supo que la BCE era transmitida por la harina de carne y hueso y se implementó la prohibición de su utilización mucho antes de conocerse la existencia de los priones. Otro objetivo de la epidemiología es tratar de identificar el origen de una enfermedad cuya causa se desconoce. Por ejemplo, se detecta un brote de peste porcina clásica en un área que no había sido afectada por la enfermedad durante mucho tiempo. Se conoce la etiología, pero es de sumo interés identificar la vía de ingreso del agente etiológico a los fines de establecer las medidas de control. Este tipo de estudio se realiza frecuentemente ante brotes de enfermedades transmitidas por alimento. Obtener información sobre la ecología y la historia natural de una enfermedad. Esto es identificar los mecanismos de transmisión, los reservorios, las especies de mayor susceptibilidad y otros tantos factores involucrados en el desarrollo de una epidemia. Predecir el comportamiento de una enfermedad.
Esto se puede hacer cuando se ha acumulado una significativa cantidad de datos y se conoce muy bien el comportamiento natural de una enfermedad. Datos y conocimientos permiten construir modelos predictivos que constituyen herramientas muy valiosas para apoyar el proceso de toma de decisiones. Este objetivo, la planificación, implementación y control de programas de control, es crucial para los servicios veterinarios e indefectiblemente no puede llevarse a cabo sin conocer muchas de las herramientas epidemiológicas hoy disponibles. Y finalmente, la evaluación económica de los efectos de una epidemia y los costos y beneficios asociados con la implementación de las medidas de control. Este es otro tema de crucial importancia para los servicios veterinarios. Veremos ahora una clasificación clásica de la epidemiología. Como frecuentemente ocurre, esta clasificación es esquemática y su función es explicar de manera didáctica las diferentes maneras de actuar en esta disciplina. Pero en la práctica, muchas veces estos esquemas no se cumplen. Entonces, llamamos epidemiología descriptiva aquella que se focaliza en observar y registrar eventos sanitarios, como ser animales enfermos o muertos o con anticuerpos, o en registrar determinantes de enfermedad, como ser movimientos de animales, proximidad a zonas de riesgo, condiciones ambientales y muchos otros. La epidemiología analítica utiliza los datos para buscar asociaciones entre la enfermedad y diversos factores, valiéndose para ello principalmente de la metodología estadística. La epidemiología experimental no se limita a observar, sino que altera el natural acontecer de los eventos mediante la manipulación de algunos factores. Por ejemplo, vacunando a un grupo de animales y a otros no. La epidemiología teórica utiliza conocimientos y datos para elaborar modelos de simulación que permitan predecir el comportamiento de las epidemias. La más reciente de las epidemiologías es la molecular, en la cual se intenta determinar la relación clonal entre aislados de un mismo agente etiológico, lo que en ciertos escenarios permite realizar estudios de trazabilidad muy sofisticados. Acá dice método epidemiológico. En realidad, tal cosa no existe como una generalidad. No hay un único procedimiento para el estudio de las enfermedades en las poblaciones. Pero vamos nuevamente a intentar esquematizar los procedimientos que se pueden seguir para hacerlo. La fuente de datos es el terreno, o sea, el sitio donde se encuentran los animales. Desde allí vamos a tomar los datos, que pueden tener muchísimos formatos. Podrían ser sueros para detectar o cuantificar anticuerpos, temperatura corporal, peso, consumo de alimentos, datos relativos a una población animal, datos climáticos, entre otros. Esos datos deberán ser sistematizados de alguna manera a fin de proceder a su análisis. Generalmente se los introduce en una base de datos. Lo primero que haremos con estos datos será proceder a su análisis descriptivo. Esto nos brindará información acerca de algunos aspectos de la epidemiología de la enfermedad, aspectos relacionados con los factores causales, como ser su frecuencia y distribución, espacial y temporal, y aspectos relacionados con los factores de difusión, los que favorecen el mantenimiento y la transmisión del agente etiológico. Acá suelen finalizar mayoritariamente los estudios que llevan a cabo los servicios veterinarios de nuestros países. Sin embargo, hay un mundo más allá de este punto. Se podrían llevar a cabo estudios epidemiológicos de diferente tipo según el caso. Por ejemplo, los estudios observacionales
tanto de cohorte como los de casos y controles, permitirían detectar asociaciones entre diversos factores y la frecuencia de la enfermedad. Resultados similares, pero más contundentes, se podrían obtener de los estudios experimentales. Ambos tipos de estudios permiten formular hipótesis y en algunos casos verificarlas. Las encuestas, ya sea a través de los estudios transversales, de la vigilancia o del monitoreo, favorecen la realización de estudios económicos y permiten constatar la evolución de las enfermedades en el tiempo. A su vez, los modelos permiten la formulación de predicciones y colaboran en el proceso de toma de decisiones. En algunos casos, las hipótesis también pueden generarse a partir del análisis descriptivo o de los modelos de simulación. Y todo contribuye al diseño, seguimiento, evaluación y ajuste de los planes de control y prevención de las enfermedades. Como les dije anteriormente, no hay una receta a seguir. La elección de un camino u otro dependerá de innumerables aspectos, entre los cuales podemos mencionar la voluntad política de un servicio veterinario de avanzar en el conocimiento de un tema, los recursos disponibles y, sobre todas las cosas, la competencia técnica para efectuar estudios más avanzados. Hacemos una pausa ahora y seguimos en un rato.